Muy bien, nuevamente muy buenas noches. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Bueno, como les había adelantado a los que están presentes, esta clase va a ser relativamente corta. No va a ser demasiado extensa por el tema, como les había indicado, que vamos a únicamente tratar algunos elementos que son importantes en el momento de reconocer lo que es el uso del osciloscopio. Bueno, aquellas personas que han estado el día lunes presente han visto cómo funciona el osciloscopio, han visto cómo nos puede mostrar las señales de onda de voltaje versus tiempo. En este entendido, nosotros también tenemos que comprender que en lo que es Proteus o en otros simuladores, también tenemos este instrumento, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer am, una pequeña práctica justamente basada en lo que es, bueno, lo que hemos ido, les he mandado más que todo en lo que es el video, pero para aclarar esta parte vamos a compartir el documento, ¿sí? Que les he facilitado anteriormente y ahí también hacer algunas aclaraciones correspondientes, ¿no? Que siempre es importante hacerlo. Y así ustedes el día lunes puedan presentar lo que es el informe como tal. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ya. En este caso, para el diodos, ya conocemos la funcionalidad de un diodo como tal. Hemos hecho un laboratorio anterior a este, en el cual hemos visto cómo es la conducción de un diodo y es en un solo sentido. Eso es lo que nosotros sabemos, eso se llama polarización directa cuando fluye la corriente máxima en un solo sentido y polarización inversa cuando nosotros no tenemos lo que es la conducción de la corriente en el sentido contrario, ¿no? Entonces acá está la guía. En la guía ya les he facilitado lo que es el material que corresponde. En este caso necesitamos todos estos elementos para ir visualizando, ¿sí? Cómo funcionan nuestros diodos, pero en forma de un rectificador. ¿No? Entonces, acá ya está la primera parte del laboratorio. Esto ya lo habríamos realizado. Entonces, simplemente ir registrando algunos de los datos, ¿sí? Que ya teníamos anteriormente, pero ¿cuál era la diferencia? Que en el anterior caso habíamos utilizado un diodo LED. En este caso estamos utilizando un diodo rectificador, ¿sí? Eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Acá también podemos observar en la misma guía, si ustedes pueden fijarse, tenemos, por ejemplo, esta resistencia es normalmente llamada resistencia de carga cuando nosotros tenemos un pequeño circuito y al finalizar tenemos una resistencia eh, colocada de tal manera que en la cual termina nuestro circuito, ¿no? Y también tenemos lo que es el uso del diodo Zener, pero como regulador de tensión. ¿Cómo debería de funcionar este circuito? Este sí lo pueden armar en casa, ya no es muy complicado, necesitan pocos componentes. ¿Qué es lo que debería de hacer? Y esto también para que ustedes le tomen un par de fotitos, lo siguiente, ¿no? El circuito tiene que tener una entrada de 9 voltios, ¿sí? Una resistencia de 100 ohmios. En este caso tenemos un diodo Zener, ¿ya? ¿Cuál es la funcionalidad de un diodo Zener en este caso? El diodo Zener funciona en polarización directa como cualquier diodo común y corriente, pero
Ah, uy, a ver, voy a fijarme. Aquí está. Ok, gracias. Ahí está. Esa es la guía. La guía ustedes ya la tienen, ¿sí? Les repito, esta partecita que es importante. Ahí está. En lo que es un diodo Zener, acá podemos observar el siguiente circuito. Tenemos un voltaje de entrada, que es nuestra batería de 9 voltios, ¿sí? Tenemos una resistencia de 100 ohmios. Tenemos el diodo Zener como tal. En este caso, ¿cuál es el diodo que nosotros estamos utilizando? Estamos utilizando el 1N4734A. Ese es su código. También se puede observar físicamente en una parte del mismo componente este símbolo 5B6, que significa que este es un valor de 5,6 voltios. Y nosotros acá tenemos una resistencia de carga de 1K ohmio. ¿Cuál es la funcionalidad del diodo Zener como tal? Como les estaba indicando, en polarización directa funciona como cualquier diodo. Pero si ustedes observan, acá tenemos un símbolo en el cual el negativo está yendo en polarización inversa, ¿sí? Está yendo en polarización inversa. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es la misma simbología de cualquier diodo, pero ¿cuál es la diferencia con un diodo Zener? Que tiene esta terminación, podría decirse, ¿no? Una terminación prolongada en ambos lados, pero esto se representa a la parte negativa y como cualquier otro diodo, la otra sección a la parte positiva. Y si nosotros lo comparamos a esta simbología con un diodo común y corriente, es como si estuviéramos conectando en polarización inversa. Aquí se ve claramente eso, ¿no es cierto? Ahí cuando nosotros vemos el sentido de la corriente, está yendo en polarización inversa. Entonces, alguno dirá, pero los diodos no funcionan en polarización inversa. Hemos verificado nosotros con nuestros propios ojos y con nuestros instrumentos que cuando nosotros tenemos polarización inversa, la corriente, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto les ha salido en el anterior laboratorio la corriente en polarización inversa? ¿Cuánto nos ha salido, chicos? ¿Qué valor de corriente han sacado en sus multímetros? ¿Cero? Cero, exacto. Nos sale cero. Entonces, esto en teoría, si fuera un diodo de silicio, entonces no conduciría nada de corriente, ¿no es cierto? En este caso, cuando nosotros tenemos un diodo Zener en polarización inversa, como es este circuito, ¿qué significa? Que nosotros acá no tenemos 9 voltios, pero este diodo Zener representa a lo que es 5,6 voltios. Por lo tanto, es un regulador de tensión. ¿Eso qué significa? Que al finalizar la resistencia de carga, ¿sí? El valor del voltaje de salida no va a ser el mismo que está acá, de 9 voltios, sino va a ser el valor del diodo Zener que se está utilizando como regulador de tensión, es decir, 5,6 voltios. ¿Y cómo nosotros podemos verificar todo esto? Hacemos el circuito, ¿sí? Lo podemos simular y ahí vamos a observar el valor de la resistencia de carga, que evidentemente es el valor que les estoy indicando. Esa parte del circuito ustedes lo van a realizar, ¿no? Y me van a decir si es verdad o si es mentira lo que yo les estoy indicando. Además, ¿cómo vamos a verificar físicamente si esto funciona o no? Ustedes se van a conseguir estos componentes tal cual y el voltaje de entrada, nosotros ya sabemos, con el multímetro podemos medir estos 9 voltios. Pero si está en paralelo,
¿qué es lo que debería de suceder? Debería de ser el mismo voltaje, ¿no es cierto? En esta resistencia deberíamos de tener el mismo voltaje, pero no va a ser así. Vamos a obtener el valor de la tensión de nuestro diodo Zener. Es decir, ¿cuánto sería el voltaje cuando yo voy a hacer la medición de mi resistencia de carga? ¿Quién me dice? Les repito la pregunta. Tengo un voltaje de entrada de 9 voltios, ¿sí? Y tengo un diodo Zener que actúa como regulador de tensión y este regulador de tensión tiene un valor de 5.6 voltios. ¿Cuánto sería el valor de voltaje que cae sobre la resistencia RL? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería? ¿Nadie? Ya. Cuando nosotros tenemos un diodo Zener, ¿sí? El voltaje de salida siempre va a ser el mismo que el diodo Zener. ¿Por qué? Porque ese voltaje, por más que sea de 9 voltios, ¿qué va a hacer el diodo Zener? Va a decir, no, tú no necesitas esta cantidad de voltaje, solamente vamos a utilizar 5.6 voltios, que es el valor que yo te estoy ofreciendo. Ahora, si ustedes tuvieran un diodo Zener, que no necesariamente puede ser de 5.6 voltios, ¿qué tal si no han conseguido? Consiguieron uno de 5.1, entonces tu salida tiene que ser de 5.1. ¿Qué tal si tu diodo es de, perdón, tu diodo Zener es de 4.6 voltios? Entonces tu salida también va a ser de 4.6 voltios. Entonces este diodo le va a obligar a que este valor de voltaje no sea el mismo, sino el voltaje de salida necesariamente va a ser el mismo que el diodo Zener, ¿sí? Y eso ustedes fácilmente lo pueden hacer la verificación con sus multímetros, midiendo que el voltaje de salida, tanto en el diodo Zener como en la resistencia de carga. ¿Ya? De esa manera ustedes van a poder eh, tener en cuenta esa información y esto se puede verificar sin necesidad de osciloscopio. ¿En el osciloscopio también se puede verificar? Claro que sí, pero en la parte física, midiendo con el multímetro, también podemos hacer esta verificación. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios. Los rectificadores. Bueno, esta primera parte vamos a hacerlo conmigo y después también vamos a armar este circuito, así que no se preocupen, les voy a mostrar ambos cómo deberían de verse en pantalla. Los rectificadores de media onda y habíamos indicado que para que nosotros hagamos un rectificador necesitamos un elemento de entrada que sería una señal alterna. ¿Qué es lo que hace un rectificador? Como dice su nombre, rectifica la onda. En este caso tenemos dos tipos, uno de media onda y otro de onda completa. Ok, vamos a realizar la simulación correspondiente y mientras vayamos haciendo la simulación, les voy a ir explicando cómo ir utilizando lo que es el uso de lo que son el generador de funciones y de lo que es, en este caso, nuestro componente, que sería nuestro diodo de silicio. ¿Ya? A ver, espérame un ratito. Vamos a insertar, por ejemplo, lo que es acá los diodos rectificadores. Los diodos rectificadores, como les había explicado en una clase anterior, puede ser, por ejemplo, el 1N 4001 hasta el 4007.
Cualquiera de esos diodos les van a funcionar de la misma manera en este circuito, no van a tener ningún inconveniente. En el ejemplo del video está el 1N4001, pero nosotros hemos comprado el 4007, entonces vamos a utilizar el 4007, ¿listo? Ahí le vamos a poner el diodo. ¿Cómo lo utilizamos? Acá simplemente la letra P, ¿sí? Ahí tienen ustedes la pantalla de lo que es el Proteus. Y en este caso vamos a ir seleccionando los componentes que vamos a ir utilizando. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la señal de tipo alterna, que puede ser el sin, a ver, sin, para el voltaje sinusoidal, utilizamos este, ¿no? Sin, ¿ya? Que significa que es un generador, pero solamente de señal alterna. Sin. Después vamos a ir utilizando lo que es la resistencia de carga que habíamos indicado, ¿no? Anteriormente. Que siempre cuando tengamos este tipo de circuitos, ¿sí? Tenemos que tener una resistencia de carga. Para eso le vamos a poner un resistor, ya a aceptar, y armemos nuestro circuito. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a colocar ahí está, ¿ya? Nuestro diodo 1, nuestro diodo 2, nuestro diodo 3 y nuestro diodo 4. Acá nosotros tenemos que armar en forma de puente, ¿ya? Entonces, la forma física del circuito que nos dan como ejemplo en lo que les he pasado en los documentos, ¿sí? Es básicamente en una forma como más o menos como si fuera de un rombo. Nosotros acá en el Proteus no tenemos esa facultad de hacer esos giros inclinados, pero sí lo podemos hacer giros de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Ya, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Directamente vamos a hacer las conexiones que corresponde para lo que es nuestro rectificador de onda completa. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta, estimados jóvenes, es cuando nosotros hacemos las conexiones, ustedes pueden observar acá, tenemos unos puntos diferenciales. Esos puntos sí o sí tienen que estar conectados, porque si no están conectados, significa que nosotros no lo estamos colocando correctamente y puede que exista una fuga, es decir, que los cables no estén conectados como deberían, ¿sí? Por esa razón siempre verificamos, ¿ya? Espérame un ratito, por favor, chicos. Mamá. Ahora sí, chicos, conectamos. Acá utilizamos la señal de tipo sinusoidal, conectamos. Acá. No se olviden que el punto tiene que estar en el medio para que podamos observar que existe conexión. Algo también bien importante, estimados jóvenes, es que dentro de la señal que nosotros mandamos tenemos que ver qué características tiene. Por ejemplo, en este caso, nosotros verificamos la amplitud de nuestra señal. Podemos decirle, qué sé yo, 12 voltios, 24 voltios, 15 voltios. Es como si nos fuera nuestro transformador. Cuando nosotros tenemos un transformador, normalmente es de 12 voltios o de 24 voltios. En este caso, le vamos a decir que sea de 24 voltios.
que es un transformador típico cuando tenemos dos puntos. La frecuencia, no se olviden que cuando utilizamos la frecuencia de las tomas domiciliarias. ¿Cuánto es esa frecuencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es la frecuencia de las tomas domiciliarias? Hemos repetido varias veces, ¿no ven? ¿Quién se acuerda? Vamos, chicos. ¿Cuánto es la frecuencia de una toma domiciliaria? Nadie. 60-50, Inge. Ah, perfecto. Ya. Entonces le vamos a poner 60 Hz. Ya. Acá no es necesario que ustedes aclaren el valor de las unidades porque por defecto vienen voltios y la frecuencia por defecto viene en hertz. Y si nosotros quisiéramos cambiar, acá tendríamos que cambiar, ¿no? O aumentar de acuerdo a las unidades que vienen por defecto. Le decimos aceptar. Esto es como si fuera nuestro generador de funciones en la señal de tipo sinusoidal. ¿Se acuerdan? Las señales que nosotros teníamos en nuestro generador eran señales de tipo sinusoidal, de tipo cuadradas. Teníamos, por ejemplo, diente de sierra. Eso han podido observar ustedes, ¿no es cierto? Cuando les he mostrado nuestro generador de señales. Entonces, esta señal puede cambiar, ¿ya? Depende de nosotros. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra conexión. Ahora, sobre eso vamos a aumentarle esta pequeña resistencia, que como les había indicado, es una resistencia normalmente llamada de carga. Entonces la vamos a girar. Ya. Esta resistencia, como es nuestro circuito un tanto grande, el valor no necesariamente puede ser de 10K, puede ser un valor más chico. Le podemos poner uno similar a lo que es el ejemplo, que era 150 ohmios, o podemos colocar un valor de 220 ohmios, no hay ningún inconveniente. Pero la idea es que no sea un valor demasiado elevado, porque ustedes saben que si es un valor elevado, entonces el tema de la corriente va a disminuir. Entonces, por esa razón, ponemos un valor simplemente para evitar el ruido, es esto, ¿ya? Para eso es. Ahora vamos a hacer la conexión que corresponde en este punto, ¿sí? Ahí le conectamos y luego conectamos nuevamente para el tema de la salida. Ahí está. Ya tenemos nuestra conexión y está nuestro circuito, ¿sí? Ahora vamos a utilizar un instrumento que se denomina osciloscopio para visualizar las señales que tenemos. En este caso, acá, en esta sección donde dice modo instrumento virtual, ahí es donde encontramos los diferentes instrumentos. ¿Listo? Y ahí, como han visto anteriormente, ahí también nosotros teníamos lo que es el voltímetro, el amperímetro, de tipo DC, de tipo AC. Simplemente es cuestión de verificar. Ahí dibujamos nuestro osciloscopio. Fíjense ustedes, acá nosotros tenemos 4 entradas. ¿Se acuerdan cuántos canales tenía nuestro osciloscopio físico, el que se los he mostrado? ¿De cuántos canales era? ¿Quién se acuerda? ¿De cuántos canales era, chicos, nuestro osciloscopio, el que se los he mostrado el día lunes? Vamos, chicos, no es tan tarde, no se duerman. Era de 2 canales, ¿no ve? A ver, exacto, muy bien, gracias, Edwin. De 2 canales. En este caso, si ustedes observan, dice A, B, C, D.
¿Por qué? Porque es de 4 canales, ¿sí? Entonces, como les había indicado también en la clase, el osciloscopio que nosotros tenemos de forma digital, obviamente, tiene las características máximas que nosotros podemos encontrar. ¿Hay osciloscopios físicos de 4 canales? Claro que sí, pero ya les había dicho, una de las limitantes por las cuales nosotros no nos compramos un osciloscopio es justamente el precio. Seguramente vamos a tener más adelante otra oportunidad. Voy a tratar de hacerlo y voy a tratar de traer nuevamente el osciloscopio para hacer alguna práctica adicional con ustedes. Lamentablemente, muchos de ustedes el día lunes no han traído el material. Si hubieran traído el material, hubiéramos podido observar en el osciloscopio las señales que se generan. Algunos de sus compañeros sí lo han podido observar porque han traído sus circuitos armados, ¿no? Entonces, este lunes no se va a poder, lamentablemente, traer el instrumento, pero esperemos que lo podamos hacer más adelante y de esa manera ver algunos de los circuitos mediante el osciloscopio y el generador de señales. Ok, vamos a conectar como entrada lo que es el canal A y lo que es salida el canal B. Esto no necesita conexión a tierra, a diferencia de nuestro osciloscopio físico, ¿sí? Nuestro osciloscopio físico, ¿por qué tiene conexión a tierra? Como les había indicado, utiliza un elemento de conexión denominado sonda, donde la sonda tiene un hilo bastante delgado de forma interna y obviamente para evitar la mayor cantidad de ruido utilizamos un pequeño cocodrilo que lo conectamos a lo que es tierra, ¿ya? Y la otra punta nos sirve para visualizar el tema de señales. Para eso nos sirve. Muy bien, entonces vamos a observar cómo sería nuestra señal rectificada. Ahí está. Muy bien. Acá nosotros, si ustedes se fijan, acá tenemos los 4 canales. Tenemos el canal A, que está con amarillo, el canal B, que está con azul, el canal C, que está con rojo, y el canal D, que está con verde. El canal C y el canal D no lo estamos utilizando. Por esa razón aparecen líneas. Y lo mismo sucede en nuestro osciloscopio físico. Cuando nosotros no utilizamos un canal, me aparecen estas líneas de la misma manera. Entonces yo, para que no me aparezcan esas líneas, voy a apagar mi canal C y voy a apagar mi canal D, ¿sí? Estos 2 canales que yo estoy teniendo acá, entonces son los canales de entrada y de salida respectivamente. Acá estoy visualizando que tengo 5 voltios y puedo maximizarlo o reducirlo. En este caso lo voy a maximizar un poquito más. Tengo una escala de 2, ¿sí? Y vamos a ver el tema de la parte horizontal. Podemos visualizar ahí en el medio y podemos cambiar la escala con estos botones, ¿sí? Si ustedes quieren visualizar mejor lo que son las señales, podemos hacerlo, claro que sí. Ahí está. Ahí nosotros podemos ver cómo están las señales de esta manera, ¿no? Y en el canal B podemos visualizar también, ¿sí? Lo que es nuestra señal. Y estos se acuerdan que yo se los había dibujado anteriormente. Se los había dibujado lo que es nuestro, nuestra señal, cómo sería representado, ¿no? Y es justamente la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que también ustedes tienen que visualizar. Ahí está, ¿no? Nuestra señal. Justamente viene a ser la mitad. Algo que es bien importante, tiene que estar en la misma escala, tanto el canal de entrada como el de salida. Si yo lo pongo en menor escala, obviamente va a diferir la señal, pero si está en la misma escala, entonces sí va a coincidir. Si obviamente nosotros le ponemos una escala mayor, ¿sí? También va a tener cierta diferencia.
Por esa razón, siempre es recomendable trabajar en ambas escalas. Ahora, hay un botón bastante interesante que es el de suma. Cuando nosotros sumamos el canal A más el canal B, entonces podemos obtener una señal, ¿sí? Que es la suma de ambos. O sea, nos muestra en pantalla cómo se podría ver esta señal. Y esto también lo tenemos en el osciloscopio físico, por ejemplo, ¿no? Entonces también nosotros podemos invertir la señal, ya sea del canal A o del canal B. Por ejemplo, yo deseo ver la señal continua, pero en el canal B, obviamente, pero en la parte negativa. ¿Cómo sería? De esta manera, ¿no? Y ahí yo, si quiero regularlo hacia abajo, puedo hacerlo para verificar que realmente la señal sea la misma. Y ahí está el resultado según corresponde. Podemos visualizarlo de forma correcta. Muy bien, esto es en cuanto a lo que es el manejo de nuestro osciloscopio. ¿Qué más les puedo mostrar? El trigger. El trigger es un botón de lo que normalmente se llama disparo, en el cual nos puede visualizar dónde estamos posicionando la línea del medio, por así decirlo, ¿no? Si ustedes se fijan acá, esta línea es la vertical y a partir de la línea vertical yo puedo visualizar la escala en la cual estoy obteniendo, ¿sí? La mejor resolución, podría decirse, ¿no? Entonces aquí yo puedo visualizar eso. Y también puedo ir viendo el tipo de señal que voy a mandar. Si va a ser de tipo AC, y aquí si ustedes fijan, tengo una línea del medio que me da también una referencia, o puede ser de tipo DC, ¿sí? Cualquiera de las dos, dependiendo de qué es lo que yo quiera visualizar, entonces lo puedo hacer. Está seleccionando en el botón auto para que me muestre automáticamente. ¿Sí? Y ahí, si ustedes se fijan, está recorriendo, pero esto en la vida real no se va a estabilizar. Como han debido ver varios de ustedes, se genera un cierto ruido cuando nosotros manipulamos bastante lo que es el circuito. ¿Por qué? Porque es muy sensible. ¿Ya? En el momento de mostrarnos es muy sensible. Pero en ambos casos, tanto que sea de la forma virtual o de la forma presencial, podemos utilizar el osciloscopio. Nos muestra, no se olviden, la señal de voltaje en el eje vertical y la señal de tiempo en el eje horizontal. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Antes de pasar al siguiente circuito, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta de el uso principalmente del osciloscopio. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No hay dudas, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Nuevamente, preguntas o dudas. Muy bien. Bueno, no es tampoco tan complicado, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en el momento que se maneje, ahí seguramente se van a aclarar muchas más dudas, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes ya conozcan este equipo y que, bueno, sepan para qué sirve, para que podamos utilizarlo en un futuro. Vamos a tener, por ejemplo, un capítulo que se llama Fuentes de Alimentación. Para ese capítulo lo voy a traer nuevamente lo que es el osciloscopio y el generador de funciones, pero para eso voy a necesitar que ustedes también traigan el material. Si no, no sirve de mucho, chicos. El equipo va a estar ahí, pero no vamos a poder visualizar nada si es que ustedes no traigan sus circuitos. Así que eso también tómenlo en cuenta, jóvenes. ¿Listo? A ver, vamos a cortar esto. Ese es el circuito. Seguramente a ustedes les ha salido lo mismo. Así que no creo que hayan tenido mayor dificultad en esta parte.
Y bueno, hay una parte en el video en el que le aumenta aquí un capacitor. ¿Para qué sirve el capacitor? Simplemente hace un efecto de carga y descarga en el cual esos valores que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, son valores muy pronunciados, ¿no? Bruscamente cambia la información del valor máximo a cero, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que estos valores no caigan tan repentinamente, que se estabilicen. Para eso nos ayuda el capacitor, ¿sí? Y el diodo Zener que hemos visto evita, digamos, se llaman rizos. Los rizos, ¿por qué? Porque tienen esa forma, ¿no? Evita esos rizos que sobrepasen los valores de forma exagerada y que no oscile la información. Em, Cuando ustedes tienen su multímetro, se van a dar cuenta que si tienen solamente una sección donde quieren medir lo que son voltajes alternos, va a oscilar bastante. En cambio, cuando nosotros medimos señales continuas, la señal es estable, no tiene muchas oscilaciones. ¿Eso es por qué? Porque por dentro tiene ya el filtrado necesario en el que los valores no oscilan tan bruscamente y tienen un estabilizador de tensión, ¿sí? De forma interna, que también es llamado regulador de tensión, que muchas veces en nuestras fuentes de alimentación o nuestros cargadores son los diodos Zener. Por eso también les había dicho, si pueden traerse un cargador en desuso, mucho mejor, porque ahí van a poder observar de forma interna, ¿sí? Todos estos componentes que les estoy avisando y se van a dar cuenta de la importancia que tiene cada uno en el funcionamiento de una fuente de alimentación. ¿Listo? Ok, bueno, vamos a cerrar esto. No hay preguntas, ¿no, chicos? Todo está claro, creo. Hay que ver, guardar. Vamos a poner. Ya, no vamos a dar ese nombre. Sí, ya. Ahora sí, chicos. Vamos a realizar el otro circuito que sería con el diodo Zener. ¿Sí? Este con el diodo Zener también es bastante cortito. El de media onda no tiene mucho sentido que lo hagamos. Ustedes lo van a realizar. ¿Cuál es la diferencia? Que la señal de onda completa, eh, la señal negativa se invierte, se vuelve positiva. En cambio, en la señal de media onda, esa señal, por eso se llama media onda. Solamente están las señales positivas y las señales negativas desaparecen. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Acá vamos a ir buscando los valores, en este caso la resistencia. ¿Qué más tenemos? Para utilizar lo que es una batería, de preferencia un best source, ya que es una señal de tipo continua. Aceptar, le ponemos. Luego también utilizamos lo que es un diodo Zener. A ver, vamos a poner el código 1N4734A. Ahí está, ¿no? Ahí dice, ¿no? Su nombre, 5.6 voltios. Diodo Zener, dice, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner este, no. En realidad podemos usar cualquiera, ¿no? Entonces no hay mucho problema. Aceptarle. Decimos. Ahora sí, vamos a colocar nuestra fuente de alimentación. Acá por defecto dice 1 voltio. Nosotros le cambiamos a 9 voltios. Decimos aceptar. Utilizamos una resistencia. Aquí le cambiamos el valor para que sea de 100 ohmios.
Decimos aceptar. Le damos la vuelta. Ahí está nuestro diodito. Le volteamos. Aquí cambiamos el valor a un K. Cuando cambiamos el valor solamente un K y listo. Ahora sí lo vamos a conectar todos los componentes. Vamos a poner un poquito más grande. Eso es. Ahí. Y hacemos la conexión. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la parte física, nosotros tenemos lo que es un multímetro, pero también podemos ver con osciloscopio, así que vamos a hacer también esa ventaja de utilizar nuestro simulador. Vamos a utilizar lo que es un voltímetro de tipo DC, ya, ya saben, un voltímetro siempre se conecta en paralelo, siempre. Aquí vamos a utilizar otro voltímetro, vamos a medir lo que es un diodo Zener, ¿listo? Y vamos a medir también lo que es nuestra resistencia de carga, que en realidad sería nuestro voltaje de salida. Acá si desean pueden utilizar un background, ya, que es la tierra que podemos ir conectando nosotros para cualquier situación. No es obligatorio, pero si gustan lo pueden colocar, ya, para referenciar nuestras conexiones. Ok, a ver, vamos a ir viendo también esto, la señal de entrada y la señal de salida. La señal de entrada seguramente va a ser de forma lineal. Y nuestra señal de salida lo podemos poner en el diodo Zener. A ver, toda esta partecita. A ver, vamos a quitar porque parece que se estuviera conectando con todos. Y no quiero que pase eso. Listo. Muy bien, ahora sí, ya tenemos nuestro circuito. Vamos a visualizar, primero vamos a visualizar lo que es el tema de los voltajes, que es lo que más nos importa. ¿Lo ven? Ahí está, ahí está. A ver, vamos a hacerlo correr. Esto lo vamos a poner apartito. Fíjense los valores de voltaje que tenemos. 9 voltios, nuestra batería de entrada, como tiene que ser. 5,6 voltios, porque ese es el valor de mi diodo. Y fíjense, el valor de voltaje de la resistencia de salida. Evidentemente es 5,6 voltios. No me he estado inventando entonces. Acá podemos visualizar esa información. Esto lo vamos a apagar. Ah, no, el B, el C y el D. Ahí está. Bueno, en este caso los valores referenciales depende de cómo nosotros lo estamos manejando. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el tema, como es continuo, entonces acá tendríamos que colocar, ¿no? Y ahí tenemos los valores de entrada. Bueno, obviamente como es continuo, no va a haber ninguna modificación en la información, ¿es cierto? Y en la salida lo propio, ¿no? Entonces va a ser la misma información. Por eso en el osciloscopio no se puede notar esta diferencia. Si tuviéramos otro tipo de señal en el cual nosotros quisiéramos visualizar, sí se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Podemos cambiar el tipo de señal continua con una que sea alterna, si se puede, no hay ningún problema. Y ustedes van a ver el efecto que causa. Aquí, por ejemplo, en vez de colocar esta señal,
Le voy a poner B, B sin, para que ustedes puedan ver. Ahí está. Y esto acá lo vamos a cambiar. Amplitud, en este caso lo vamos a poner solamente 12. Aquí le vamos a poner 60. Aceptar. Para que se note la diferencia. Ahora le vamos a mandar la señal. Fíjense, acá nosotros tenemos una señal. A ver, ahí lo vamos a poner. De 5. Y en el caso del canal, que en del canal B, podemos también colocarlo. Y vamos a cambiar lo que es en este caso, el tiempo. Nota, ¿no es cierto? Esta es mi señal de entrada que es de tipo sinusoidal. La señal de lo que es nuestro diodo Zener está haciendo lo siguiente, está recortando las puntas de tal manera que solamente me está mandando el valor del voltaje de nuestro diodo Zener, nada más, ¿sí? Bueno, eso es en realidad lo que hace, eso es en realidad lo que hace nuestro diodo Zener, ¿sí? Manda la señal, pero regula la tensión que nosotros tengamos. Muy bien. Listo, chicos. A ver, no sé si tienen alguna consulta adicional. Si es que no es así, entonces con esta explicación terminaríamos este reforzamiento, podría decir, de la clase que teníamos. No sé si tienen consultas, dudas. Ahora es oportuno de decirlo. Nada, chicos. O se ha entendido muy bien o no han entendido nada. Uno de los dos. Espero que sea lo primero. Ok, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, quedando todo claro de esta sección, ¿sí? Vamos a ir a avanzar el día lunes, ¿sí? Este circuito, por si acaso, jóvenes, el circuito de lo que es el diodo Zener, sí o sí me lo tienen que traer listito, armado, y la parte de verificación nada más sería el día lunes. Y con el resto del contenido que les he pasado también en lo que es el documento, entonces eso también ya tendría que estar listo, ¿ya? En este caso, como no tenemos osciloscopio en casa, está bien si es que ustedes lo hacen la simulación de forma similar a lo que lo hemos hecho conmigo, ¿sí? Me tienen que mostrar qué es lo que les sale en pantalla y me tienen que hacer la captura correspondiente del circuito en pantalla. Y si lo arman mucho mejor, chicos, lo arman mucho mejor. Lamentablemente no lo vamos a poder verificar en el aula por el tema de que no tenemos el osciloscopio, ¿ya? Pero sí vamos a tener en otra oportunidad que realizarlo esa parte. Así que los componentes que ustedes tienen no van a ser en vano. Sí o sí vamos a utilizarlos ya. Aquellos que no lo han comprado todavía, igual van a necesitar para comprarlo más adelante. Así que eso tómenlo en cuenta, chicos. Muy bien, siendo no existiendo más consultas, más dudas, acá terminaríamos lo que es esta sesión. El día lunes también no se olviden traer sus materiales. Claro que sí. El día lunes les voy a dar sus notas, así que no se preocupen de esa parte. Les voy a mostrar sus calificaciones en forma general. Esto no me gusta hacerlo de forma pública,
dado que pienso que cada uno, si es que tiene alguna duda, entonces se puede aclarar en su momento antes de ser publicado en forma general, ¿ya? Entonces el lunes también les voy a mandar eso. Ok, chicos, nos vemos entonces el día lunes. Que tengan buen descanso, buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.